En Sin Distancias hablamos ahora de filología, voz, imagen y técnica, panorama general de los medios audiovisuales en España. Un tema que ha propuesto Tomás Costal. Tomás, buenos días, ¿qué tal? Un saludo. Hola Miguel, gracias por recibirnos. Tomás Costal es investigador FPI en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED. Y para hablar de este tema que ha propuesto en Sin Distancias tenemos a dos personalidades del panorama audiovisual español. José Castro, ¿qué tal? Un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme. Bienvenido. José Castro es traductor, presentador de radio y televisión, colaborador habitual de la cadena SER y de Radio Televisión Española. ¿Digo bien? Sí. De Radio Nacional y Televisión Española. De acuerdo. Y Esteban Masana, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Esteban Masana es director de doblaje y locutor. Junto con Roberto Fernández dirige Aula 51 y Hercia Studio, un estudio de doblaje dedicado a proyectos audiovisuales de sonorización, edición y montaje que cuenta con su propia escuela de formación. El tema de debate: ¿qué hay detrás de una producción audiovisual de calidad? ¿Cuáles son los criterios por los que debe regirse un profesional de este sector? Y entre otras cuestiones, ¿por qué es necesario reflexionar, y quiero recalcar este concepto, reflexionar, acerca del estado actual de tres aspectos que dan título a nuestra propuesta de hoy: la voz, la imagen y también la técnica que las acompaña? Las enriquece y les da una forma reconocible. Bueno, pues con este panorama yo creo que solo hace falta entrar en conversación. Comienzo contigo, José, sí. ¿te parece? Bueno, tienes una carrera dilatadísima, quiero comentarlo, como traductor, y a través de diversas listas de debate has fomentado el establecimiento de contactos muy fructíferos entre traductores noveles y otros más experimentados. Sí, porque creo que es necesario. La profesión de traductor es un poco... ahora ya ha cambiado mucho, sobre todo con los estudios universitarios que hay de traducción, pero era una profesión bastante solitaria y tenemos en común con todos los siguientes eslabones en el proceso de doblaje que somos, quizás nuestro papel es curiosamente pasar un poco inadvertidos. O sea, generalmente salimos en las portadas y en los artículos cuando quieren hacer noticia con trabajo mal hecho, ¿no? Lamentablemente, pero tanto un actor de doblaje como un traductor, el buen profesional es el que pasa inadvertido y hace que el espectador disfrute de su trabajo, ¿no? Pero bueno, somos una cadena, además también hace falta, y esto está cambiando en los últimos tiempos, mayor comunicación entre los traductores, que somos la primera cadena del eslabón y a veces nos achuchan mucho porque al fin y al cabo hasta que no tienes el texto no puedes empezar con el trabajo, y el resto de los agentes que están en la producción, como son el ajustador, el director de doblaje, los actores. Y ahora, por suerte, hay más comunicación. O sea, yo pertenezco a una época en la que no había internet, soy un dinosaurio, o sea, cuando yo empecé. Y, de hecho, ya en aquel momento monté unas tertulias de traductores audiovisuales porque no nos conocíamos. Trabajábamos con una especie de vis a vis con los estudios de doblaje, no había una asociación, no había prácticamente facultades de traducción en los años 90. Hoy tenemos 33. De hecho, yo no sé si seremos el país del mundo con mayor número de facultades de traducción per cápita. Aquí si nos ponemos. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, eso también sería un tema de debate, hasta qué punto la universidad toma el pulso, como se dice ahora, de la realidad y de la verdadera oferta y demanda. Pero bueno, eso creo que se escapa un poco a este programa. Pero ha cambiado mucho para bien y yo creo que estamos ahora más en contacto y los traductores están más informados sobre lo que pasa. Yo me canso de decirle a los estudiantes que vayan a un estudio de doblaje y vean, porque es muy fácil inmediatamente pensar siempre buscamos chivos expiatorios, ¿no? Me presionan, hay que entender un poco quién viene después, cómo hacerle más fácil el trabajo y cómo ayudarnos entre todos. Conocerlo desde dentro. María José Aguirre de Cárcer, que estuvo en algún programa aquí también, hablaba un poco en la línea que comentabas tú y también decía que no es necesario orientar a quienes son nuevos en la profesión, lo que dices tú, un poco relacionar con las nuevas generaciones, ¿verdad? Sí, yo creo que yo en mi papel tengo la suerte de que además de traductor, que es como me gusta definirme, trabajo en medios desde hace 19 años y siempre que puedo intento meter cuchara y hablo de la traducción para que sea visible, porque mucha gente no sabe, en la calle no sabe a qué nos dedicamos, ¿no? Pero hay que darle la vuelta a la tortilla, esa cosa de, no saben quiénes somos, piensan que somos auxiliares administrativos con idiomas. Bueno, eso también es obligación nuestra divulgarlo, igual que los actores hacerse ver. Cada vez más yo creo que la gente es más consciente de eso. Voy a hacer de abogado del diablo, a ver si me lo permite Miguel. Sí, por supuesto. ¿Crees, José, que la universidad sabe lo que es la traducción? Yo creo que la universidad, hace mucho tiempo en unas charlas en la Universidad de Soria vino
Pep Bonet de Luxemburgo, de la Comisión de Traducción de la Unión Europea, y en su charla fue muy polémico porque hablaba del mundo real y del mundo académico. No hablaba del mundo profesional, sino del mundo real. Y fue como un poco polémico porque, obviamente, creo que es la queja continua. El mundo académico debería estar más estrechamente vinculado con el mundo profesional. Yo creo que es una petición, un clamor, ¿no?, que todos tenemos. Hace poco también estaba en Valencia en unas cuestiones de jornadas de empleo que tienen que ver más con el lado técnico, y ahí sí que hay un enfoque un poco más como se hace en Estados Unidos, donde la empresa está metida dentro de la universidad, para lo bueno y a veces para lo malo también, pero para lo bueno está bien porque van a buscar a las universidades y les dicen, esto es lo que necesita el mundo laboral, necesitamos que forméis a gente en esto porque eso es lo que vamos a contratar. Entonces, yo creo que ni tanto ni tampoco, pero creo que se necesita más diálogo. Sí, Esteban Massana, si te parece, te voy a formular una pregunta semejante a la de José. ¿Qué te ha llevado al mundo del doblaje? ¿Por qué has decidido combinar voz y técnica bajo un mismo techo? Tengo entendido que Inercia Studio y Aula 51, como hemos nombrado antes, el estudio de grabación y la escuela de doblaje que diriges con tu socio Roberto Fernández, ¿es así? Sí, así es. ¿Funcionan conjuntamente? ¿Dirías que se trata de un caso habitual esto? Bueno, habitualmente sí que se lleva a cabo un trabajo conjunto en la profesión. Quizá no es tan habitual, efectivamente, pero en cualquier caso lo importante es conseguir mejorar poco a poco el nivel de la gente que entra a estudiar y que entra a formarse, básicamente. Sí, voy a pediros ahora que nos despeguemos por un momento de lo individual y que tratemos de abordar una cuestión de calado algo mayor. Si tuviésemos que referirnos a la evolución de los medios audiovisuales en España a lo largo de los últimos años, con el desembarco, por ejemplo, de nuevos canales, todos tenemos ya una edad aquí, o sea que sabemos de lo que hablamos, intercambio de información y de nuevas plataformas de consumo de contenido. ¿Cuáles diríais que han sido las transformaciones más decisivas, para bien o para mal, como apuntaba antes José, y los cambios más trascendentales? Sé que es una pregunta muy amplia, es un tema de debate, pero bueno, yo creo que desde una perspectiva histórica, desde vuestras profesiones... Hombre, hablando desde el punto de vista del doblaje, realmente mucha evolución no ha habido. Es decir, la profesión del doblaje sufrió una evolución importante a mediados de los 80 con la introducción del vídeo. Pero a partir de ese momento realmente hemos mantenido una forma de trabajar muy parecida. Sí es verdad que antes, cuando yo empecé hace 30 años en esto, se trabajaba conjuntamente con compañeros en el atril y ahora pues se trabaja de una forma solitaria en una sala. Eso es una cosa que sorprende mucho a la gente, ¿eh? Sí. A la gente que no lo sabe. Piensan que se doblan las películas en grupo y las escenas de grupo están ahí todos. No, una escena coral. Y hace años, de hecho, es que se hacía así. Es decir, además, es que se hacían fotografías en la sala y se publicaban en revistas como Lecturas y en Semana, y aparecían las voces de los hombres de Harrelson y el equipo A. Pero de un tiempo a esta parte se fue reduciendo. Entonces, hoy en día lo que tenemos son, pues... Es más un trabajo más funcionarial en ese sentido, ¿no? Porque tienes asignado una hora, un personaje, vas a hacerlo, y en ese sentido se ha perdido un poco pues esa camaradería que había dentro de la sala, aparte de que también ha cambiado mucho la forma de trabajar, porque ya no se puede fumar ni se puede beber dentro de la sala. Me acabas de recordar se ha perdido la época cuando yo empecé, que hice traducción de películas porno. Y entonces, que era un material muy barato y muy todo hay que decirlo, cuando había películas porno. Hoy en día el vídeo y internet ha matado todo esto, y entonces yo recuerdo esa escena, la tengo grabada, en aquella época no había tantas cámaras, recuerdo actores de doblaje sentados, porque de pie se mareaban de tanto jadear, pero fumando, y con el café como a las 7 de la mañana, porque se grababa a primera hora para que el estudio quedase un poco desocupado por si venían clientes y no viesen aquello. Y esa escena la tengo grabada, un señor y una señora así con las gafas, un poco de presbicio. Sí, era todo como la magia del cine y la magia de la televisión, ¿no? Nada que ver las tripas con lo que luego salió. Con lo que luego sale, nada, ¿no? Fuera. Nada que ver absolutamente. Pero yo quería ahondar un poco más en lo que has dicho, Esteban. Sí hubo una diferencia, has comentado, en los años 80 con las películas respecto al vídeo. Ahora me queda esa duda. Con juegos, por ejemplo, videojuegos... De todas maneras, habría que distinguir. Habría que distinguir porque realmente el videojuego no es un doblaje en sí. Que cuando hablamos de doblaje realmente estamos hablando de sincronía. De sincronía labial, en ese sentido. Ni la publicidad, ni los videojuegos, ni las voces corporativas son realmente doblaje en sí. Es verdad que utilizan
el soporte de la imagen finalmente y utilizan también el soporte de la palabra. Pero no se lleva a cabo el mismo trabajo doblando una película en cine de distribución que doblando un videojuego. O sea, ahí entra más, por decirlo así, la fuerza de la palabra. Es decir, al doblar un videojuego tú estás repitiendo algo que estás oyendo y que no estás viendo, y lo que haces es precisamente transformar las líneas de entonación del inglés a las castellanas. Ahí está la dificultad, precisamente. Sin contexto ninguno. ¿No? Ninguno. Lo que pasa es que es verdad que existe el actor que está acostumbrado a trabajar en todos los medios, que eso es lo que yo echo de menos hoy en día. Está acostumbrado a hacer tanto un videojuego como un vídeo corporativo hablando sobre turbinas, un personaje dramático en Juego de Tronos y una cuña de picolín. Entonces da exactamente igual, porque lo que importa realmente es utilizar bien la voz y la forma que tiene la voz, la entonación, el acento, el ritmo, el volumen, es decir, todo lo que tiene relación con la prosodia. Entonces eso es lo que después diferencia a los actores de los actores. Básicamente eso. Y es lo que hace que la gente sea todoterreno y te haga un documental y al rato te haga un videojuego y al rato te haga una película y al rato te haga una cuña. Es curioso lo que dices de los videojuegos, porque yo he traducido algún videojuego que en cantidad de texto tenía mucho más que la película, por ejemplo, a la que pertenecía, ¿no? Porque hay un montón de bueno, lamentablemente sin contexto y es un trabajo arduo y tiene que ser un Sí, es pesado. Pero le sorprendería a la gente la cantidad de texto que puede llegar a tener un videojuego, porque como sean distintas situaciones de juego, que tienen que ser variadas para que el usuario, el que juega, no siempre digan los personajes las mismas frases, al final en cantidad de texto tenía más que la película. Qué curioso. Sí. Y volviendo ahora a vuestra experiencia personal y a vuestro día a día como profesionales del gremio, lo cual los obliga en muchas ocasiones a trabajar, imagino, como intermediarios y a servir de enlace entre una productora y su público objetivo. ¿Pensáis que se valora debidamente vuestro trabajo o que se juzga como innecesario o superfluo? Algo apuntaos. O sea, se abre carta abierta, ¿eh? Hombre, ¿qué significa valorar? Para empezar. Sí. Es decir, ¿qué es un reconocimiento público a una labor? Bueno, en principio, yo creo que para mí la mejor valoración de un trabajo, se lo digo siempre más a los alumnos, es que te digan, ¿qué haces mañana a las 8? Es decir, para mí lo importante es el trabajo. Es decir, no tanto que te digan que lo haces bien, que se vuelva como que te digan, oye, mañana por la mañana puedes venir. Entonces, para mí esa es la mejor prueba. El mejor reconocimiento, sí. Sin duda. Sí, pero en cualquier caso yo creo que es un poco, a veces matamos un poco al mensajero. Somos precisamente por ser intermediarios, a veces interesa más el principio y el final del proceso, ¿no? Y cómo quede, y a veces no nos paramos tanto en el proceso intermedio. Pero también me cuestiono lo mismo, ¿no? Que es porque si hablamos de si valorar es también pagar en justa medida, pues eso sería otro tema de debate también, porque el mundo audiovisual en ese sentido está un poco no, está devaluado y estancado. Sí. Entonces sí entramos en valorar. Si decimos devaluado, ¿no, Esteban? Sí, no, hombre. Volvemos a la línea vale más de lo que salida. cuesta, eso sin lugar a dudas. Desde luego. Todo el proceso, sí. Lo que ocurre, Esteban, la cuestión curiosa, creo yo, de fondo del doblaje concretamente, es que trabajas para alguien que no es la persona que lo va a ver. Es decir, quien te juzga es el que te paga, y el que te paga no es el público, solo es el público indirectamente. De modo que lo que diga el público a ti te llega como repercusión, a veces muy tardía. Por eso creo que es curioso que la crítica te llegue de quien no te ha bueno, lo que pasa es que cubierto los gastos, eso no es digamos. exactamente así, porque yo lo que considero es que quien me paga es el primer eslabón del público. Es decir, cuando yo voy a hacer una cuña de publicidad, claro, yo debería estar pensando en el público, pero yo estoy pensando en quien me paga, porque es que él es público y él está en su casa, y cuando llega a casa y se quita los zapatos, se pone las zapatillas, se convierte en público. Entonces ya lo está haciendo en el estudio, igual que cuando estoy doblando o igual cuando estoy haciendo un videojuego. Entonces sí considero que quien me paga sea parte del público. Lo mejor no es el público genéricamente, pero sí es una pequeña parte. ¿Pero qué sucede cuando el público genéricamente y quien te paga no tienen la misma opinión? Porque ahí es donde aparece el conflicto. Bueno, pero eso ya es un problema, de la estrategia que se no lleva. depende necesariamente de ti tampoco. No, yo entiendo que no. Entiendo que es un problema de cómo se estableció. O sea, si una cuña está mal escrita, o un videojuego está incorrectamente traducido, o un doblaje está mal ajustado, el problema es de quien ha llevado a cabo eso, no de quien lo está haciendo. Muchas veces el que lo está haciendo está mejorando, por cierto. Seguro. Que eso nos ha ocurrido en muchas ocasiones. Sin es decir, duda. hacer un trabajo que no nos corresponde y por el que no nos pagan, pero sin embargo después yo lo he visto hacer muchas veces en sala y me parecía mágico. Es decir, conseguir sacar adelante un trabajo
En fin, es que he visto tantas cosas. Pero que... entonces si volvemos, Esteban, a lo de valoración, porque a lo mejor tú eso no lo reivindicas en el momento, pero tú si ves que algo está mal, lo corriges sobre la marcha o le añades... Bueno, es la vergüenza torera. Ya. La vergüenza torera. Es decir, que va tu nombre ahí. Yo no quiero... No, yo no solo eso. Es que además yo no quiero no solo que no quiero que me asocien a eso. Es que además yo no quiero que eso quede para la historia de mi profesión. Es decir, si yo puedo hacer algo, evidentemente lo hago. Y me cuesta muchas veces porque tienes muchas presiones para no cambiar las cosas. Pero, hombre, lo intentas porque además juegas con la seducción, con la persuasión, hablas con el cliente, le propones la posibilidad de hacer una cosa distinta, porque lo que estás es pues como la serpiente cae del libro de la selva, ¿no? Estás intentando a ver si le convences en ese momento y, bueno, normalmente pues suele funcionar. Pero que eso es un añadido también a tu labor. Sin duda. Quiero decir, sin como... duda. Es lo que tiene que hacer un profesional. Director de hacer doblaje, su profesión. locutor, pero para que eso también se valore, que me refiero, ¿no? Que Sí, no es simplemente una voz bonita en que sale del paso y le da brillo al texto. Las voces valen para lo que valen, los timbres de voz valen para lo que valen. Ahí lo que importa es la profesión, el oficio. Yo añadiría aquí algo que puede parecer polémico, y es que yo animaría a la gente, a los que nos estén escuchando como espectadores y consumidores de traducciones y de doblaje, a que ejerciesen su derecho como usuarios y que exijan calidad. Lamentablemente a veces nos ha pasado trabajar con materiales con malas condiciones y nadie se queja. Entonces yo también animaría a la gente que se queje. Nuestro trabajo es público, está expuesto, y quizás si uno se queja asertivamente, porque en este país lamentablemente como no existe el servicio al cliente, pasamos de no quejarnos al prácticamente a incendiar las redes. No, he visto esto y estos fallos, porque aparte parece como que hay que hacer un change.org cada vez que quieres protestar. No, una persona con 2 dedos de frente que tenga amor por su trabajo, y me refiero a los responsables de producción ajena de las televisiones y del cine, si reciben un par de mensajes, no tienen que recibir oleadas de mensajes, en las que se les hace ver errores que ha habido, cosas que les han llamado la atención, yo quiero pensar que van a tomar medidas para que se considere mejor el trabajo, los plazos y mejore un poco la calidad. Si vale todo, como en cierto momento a mí me dijo un responsable de doblaje, si a mí no se me queja nadie, para mí este producto está bien. Entonces le he pagado poco el estudio, le he pagado poco el traductor, la gente no se queja, esto funciona. Entonces yo creo que tenemos que ser un poquito más críticos y exigir. Ya que tú pagas Netflix, pagas Movistar, exige. Sí, yo creo que eso también un poco de educación ciudadana crítica, en la crítica entendida en el buen término, por supuesto, ¿no? No lo que de incendiar, pues sí. Pero ahí también quería saber yo, tú comentabas, Esteban, lo de que, bueno, que la empresa que te encarga un trabajo de doblaje o tal, tú no sabes, luego el usuario, dices, claro, es usuario también, el empresario, ¿de acuerdo? Pero hay un feedback, ¿tú sabes cómo lo recibe la gente? No sé si hay estudios, no digo estudios sociológicos. No tenemos estudios, no hay estudios de audiencia tampoco en ese sentido. O sea, claro. no existe una categoría dentro del estudio de audiencia que diga respuesta del público a la elección de personajes. No existe eso. Pero lo que sí que está claro es que la profesión, el oficio, al llevar muchos años, lo que te enseña sobre todo es a conocer a tus compañeros y a elegir las personas más adecuadas. Después también investigar quién ha traducido, ponerse en contacto con él en un momento dado y después, hombre, pues intentar que el trabajo de adaptación, lo que se llama en doblaje el ajuste, que es, pues eso, ajustar las palabras a los movimientos labiales de los personajes, pues, en fin, pase lo más desapercibida posible. También es verdad que hoy en día hay una obsesión, y digo obsesión porque realmente se convierte al final en lo más importante, de intentar igualar las líneas de entonación del inglés o del francés o del danés o del farsi con el castellano, y creo que es un error, porque realmente lo importante ahí es que las cosas se digan bien y que después a lo mejor, si hay a lo mejor una pequeña labial que no se ha pillado, no pasa nada. Lo que pasa es que también es cierto que las decisiones se toman en Estados Unidos. Entonces, que de repente aparezca un país en medio de Europa, que se llama España, que reivindique algo, puede suponer a lo mejor un problema. Sí. Entonces, ahí hay un cierto una falta de sintonía en ese sentido entre lo que es la interpretación y lo que es después la parte más técnica, más sincrónica del Qué bueno que del digas tema. eso, porque yo doy bastantes clases por Latinoamérica. Hace poco estaba en México, y en México es a rajatabla, el ajuste está por encima de todo. O sea, entonces, a costa de es la regla general que impera en y de esto. hecho allí los actores ajustan. Entonces es todo como... los traductores ajustan, los actores, todo el mundo ajusta. Y de hecho ponía un ejemplo, había una frase en inglés en una serie que decía "Just wait for me", le decía un chico a una serie de amigos que se iban de la habitación, "Just wait for me". La habían traducido como "solo espérenme".
Y entonces yo le decía al traductor, es que eso no existe en Te iba a español. decir que en español, ¿cómo te suena eso? Claro, yo le decía, tú no has dicho nunca esa frase, le decía a mi colega. Ya, pero es que va ajustada. Claro. Digo, pero es que esto no puede ser... O sea, que se sacrifica un poco el... Sí, ¿no? te decían que... Dice, esto es así, me dijo así como... En España será distinto, pero aquí es así. Digo, no, eso está mal. No, aquí en España se hace igual. Ya, Aquí en España nunca hemos sido tan patéticos, por ejemplo. Bueno, ya. Ahora todos sonamos patéticos. Sí, es verdad. Claro, patético realmente significa otra cosa distinta. Sí. Pero Igual eso que- no son modas también que se ponen así de Sí, pero son momento. modas que llevan muchos años. Ya, ¿eh? sí. El voy a decirte algo, Que por no son ejemplo. pasajeras, que luego Voy se a decirte algo es una cosa alucinante. O sea, Sí, nadie sí. dice algo. Es solo que... Vamos a ver. Que no son O sea, modas son pasajeras, sino que latiguillos. luego se quedan en Bueno, el es que lenguaje, ¿no? también te podríamos hablar de que hay un español del doblaje, de las malas traducciones Sí. de doblaje, que se ha creado una especie de español paralelo, donde la gente se insulta diciéndose maldito bastardo, ¿no? Tú te imaginas ir por aquí, Madrid, y tener un problema de tráfico, asomar la cabeza por la ventanilla y decirle maldito bastardo, No, ¿sabes? no me imagino. Le daría la risa al otro, ¿no? Le diría, qué bueno, nunca me he No, insultado no, así. y lo de la hija o el hijo de perra, por ejemplo, el uso de los narcóticos cuando no Sí. se hablaba de drogas. Sí. Es decir, son todo como palabras Sí. que efectivamente pertenecen a un español paralelo, Sí. ¿es verdad? Sí, estaba pensando que además vosotros tenéis que actualizaros continuamente, claro, no solamente, Deberíamos, bueno, en la deberíamos. profesión, estamos hablando ahora concretamente del lenguaje, pero me imagino que en todas las manifestaciones de vuestra profesión, vamos, ¿no? Yo recomiendo a la gente que está en la escuela que lea todos los días, a ser posible, 1, 2 o 3 periódicos. Que lea columnas. Y aparte de eso, que lea de todo. Es decir, que lea hasta el prospecto del paracetamol. Es decir, en las clases leemos esquelas, leemos prospectos de paracetamol, leemos todo tipo de texto que tiene una serie de palabras y que de alguna manera pueden ser entendidas por alguien. Entonces, de lo que se trata es de estar permanentemente pegado a la actualidad. Y leer muchísimo para conocer la estructura del lenguaje, para que no te resulte raro decir desollinador, por ejemplo, o desestabilización, por ejemplo. Y todo eso, no sé hasta qué punto... Y sepas qué significa. Me hace gracia porque al final estamos todos de acuerdo sin haberlo pactado. Hace poco le decía yo a unos estudiantes de traducción, ¿cómo pretendes mejorar tu profesión? ¿Cómo pretendes ser mejor profesional si no has leído nunca la palabra fehaciente? ¿Cómo la vas a meter en una traducción? O sea, planifícate dentro de 5 años. ¿Cómo vas a hacer? La única manera es leyendo. Y esto lamentablemente hay que decirlo porque yo no me gusta nada decirle de la juventud de ahora, los millennials. Cuando empiezas una frase así ya, a mí ya me parece mal. Pero sí que es cierto que cada uno somos víctimas de una generación y en este momento esta generación es una generación muy digital. Pero nosotros también, entre tener en una mano el WhatsApp y en otra una novela, eliges WhatsApp cuando vas en el metro o en el autobús. Pues ellos más. Entonces hay que incidir, curiosamente, más a la gente de carreras humanistas en que hay que leer, porque es la única manera de aumentar tu léxico y entender mejor el mundo, además, ¿no? Y saber pronunciar una palabra y entender lo que significa y colocarla en el sitio adecuado. Yo no entiendo que un cocinero no sepa, por ejemplo... pues como mínimo de entre 15 y 20 tipos distintos de especias. Porque las utiliza. Claro. Es decir, no podemos manejar solo la sal y el orégano. Ah, qué bueno. Nosotros al fin y al cabo... Pues te lo voy a robar. Vamos, básicamente es que somos eso. Somos pues orfebres o somos oficiantes en realidad, porque nuestro oficio es ese. Es el de utilizar las palabras para después poderlas colocar en la boca de un señor o de una señora. De todas maneras, yo creo, y es un poco lo que decías tú antes del tema de la sincronía, yo creo que se ha perdido, eso sí que se ha perdido, lo que antes preguntabas, se ha perdido la forma de interpretar. Es decir, cuando yo empecé en esto, había auténticos dioses, porque yo considero que el doblaje es un arte. Tengo esa Además, teoría. la escuela española siempre ha tenido Sí, muy bueno, buen pero esto, prestigio. bueno, ¿no? pero esto es un tópico, es un lugar Sí. común del que se ha hablado siempre. Y bueno, yo puedo estar de acuerdo, ¿no? Porque creo que se hace muy buen doblaje en Italia, por ejemplo, y en Francia, e incluso en Estados Unidos, donde también se dobla. Pero lo que yo sí recuerdo cuando empecé es que había auténticos dioses de esto. Es decir, gente con la que vivías el doblaje. Es decir, yo sigo viendo películas del oeste en Telemadrid, y me voy a la cocina por un vaso de agua y es que estoy escuchando unas voces que es que me he hecho a llorar, porque además algunos de ellos yo les he conocido y he trabajado con ellos. Y la sensación que tienes cuando entras en un estudio que es un cine, como yo viví en su momento, un cine de dimensiones inmensas, conocer pues a gente con la que has crecido, o sea, es que es algo que no se puede contar, ¿no? Entonces, recordar a Baltanar, recordar a Cordero, recordar a Jesús Nieto, a Simón Ramírez, a Lola Cervantes, a Ángela González, a Juan Carlos Ordóñez, o sea, gente maravillosa. Entonces, esa gente ha creado un arte, y ese arte hoy en día, pues por desgracia, se ha transformado mucho. Sin lugar a dudas.
Bien, bueno, estamos ya terminando. Ya sabía yo que se iba a hacer corto este espacio, sí, porque es tan interesante además y bueno, sois tan buenos conversadores. Tomás, has traído aquí a dos excelentes Yo adopto el comunicadores. segundo plano enseguida. Si los sí, invitados Tomás, son lo primero. que casi no has hablado. Mi Bueno, madre siempre decía que yo hablaba como un loro viudo, pero ¿sí? los que trabajamos en cosas de cultura y lengua, yo creo que estamos predeterminados a ser locuaces. Claro que sí. Bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar de traducción, doblaje, locución, medios audiovisuales, nuevas formas de consumo televisivo y radiofónico, además de las características que distinguen lo aceptable de lo óptimo. Voy a pediros una predicción última. Si el vídeo mató a la estrella de la radio, ¿qué será lo próximo? Pues la coexistencia de todos los medios. Hmm. De hecho, el vídeo no ha desaparecido. Ni la radio. Te sigue utilizando, ni la radio. O sea, Yo- todo sí. sigue funcionando. Sí. Yo creo que es efectivamente lo que dices tú, la coexistencia. Simplemente cambia un poco los formatos, la forma de verlo, que ahora vemos más a demanda, pero sigue habiendo un poco de todo, más diseminado, y de hecho hay mucho volumen. O sea, paradójicamente ahora tenemos una gran cantidad de canales y de formas de ver. Como decía ya en el año 1995 Nicolás Negroponte, que escribió un libro magnífico, que era un libro de premoniciones de cómo iba a ser el futuro, que se llamaba El Mundo Digital. Decía, la gente no quiere, hablaba de la obsesión por tener televisiones Full HD con gran definición. Dice, la gente no quiere ver mejor la tele, sino ver mejor tele. Y Buena matización. y entonces yo creo que simplemente ahora, precisamente por eso ha imperado la demanda. Yo quiero ver esto a la hora que yo quiero. Entonces hay una gran variedad y coexisten. La radio sigue viva, replanteándose también y reformulándose con canales en YouTube, pero ahí está todo, ¿no? Son elementos vivos y ahí van a permanecer. Tiene eso, sin YouTube, duda. tenemos YouTube subtitulado, doblado Maravilloso. también, YouTube que, es un invento maravilloso. que es algo con lo que no contábamos Sí, y ahí está maravilloso. también, ¿no? Sí. Sin duda, pues un placer. Tomás, ¿cerramos el programa? Cerramos encantados, además. Lo dejamos para la próxima ocasión. Sin duda habrá una ocasión porque, bueno, yo me he quedado con ganas de seguir profundizando en el tema y cualquier motivo será bienvenido en este espacio. Repito, es un programa de radio que se emite en Radio 3, hecho desde la Universidad a Distancia, al que llamamos Sin Distancias, que luego queda colgado en canal.unet.es y que cualquier estudiante o no puede acceder a él porque está en abierto. Ha sido un espacio, una idea de Tomás Costal, voz, imagen y técnica, panorama general de los medios audiovisuales en España, en el que hemos tenido aquí como buenos tertulianos y buenos conversadores, que son a José Castro, que es traductor, presentador de radio y televisión, colaborador habitual de la cadena SER de Radio y Televisión Española, y a Esteban Masana, director de doblaje y locutor, junto con Roberto Fernández, que dirige Aula 51 y Hercia Studio, un estudio de doblaje dedicado a proyectos audiovisuales de sonorización, edición y montaje, que cuenta con su propia escuela de formación. Así es. Pues un programa abierto y espero que haya ocasión de encontrarnos aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Un muchas placer. gracias. Gracias. Hasta Gracias, luego. Miguel.